Ciudadanos, me dirijo a ustedes como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, para informar sobre un operativo de alta complejidad ejecutado hace pocas horas en el que unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, lograron asestar un duro golpe al narcotráfico mediante un mega operativo que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas a gran escala, incautando importantes cantidades de estupefacientes, capturando a sus principales integrantes y debilitando de manera significativa una estructura que venía operando con rutas encubiertas, centros de acopio clandestinos y capacidad logística para enviar droga hacia mercados internacionales. La intervención se ejecutó después de varios meses de inteligencia, seguimiento de rutas y vigilancia encubierta, un trabajo sostenido que permitió a las unidades antidrogas identificar la forma en que se movían los integrantes de esta red, qué lugares utilizaban para almacenar la mercancía ilícita y de qué manera coordinaban los envíos con el objetivo de evitar controles y ocultar el verdadero alcance de sus operaciones. De acuerdo con la información oficial, no se trataba de una estructura improvisada, sino de una organización criminal con capacidad para producir, acopiar, trasladar y despachar droga en volúmenes considerables, generando ganancias millonarias y comprometiendo seriamente la seguridad nacional. Las pesquisas permitieron establecer que los investigados utilizaban rutas sofisticadas y métodos encubiertos para mover la droga sin levantar sospechas. Esa modalidad incluía vehículos adaptados, almacenes clandestinos, puntos de transbordo y coordinaciones discretas para desplazar la mercancía de un lugar a otro hasta llevarla a destino o acercarla a las zonas de salida internacional. El objetivo de la organización era sostener un flujo constante que les permitiera maximizar utilidades y mantener activa su cadena delictiva durante el mayor tiempo posible. Según los hallazgos policiales, la red tenía una estructura definida con roles específicos para producción, acopio, transporte y enlace operativo. Algunos integrantes se encargaban de manejar los centros de resguardo, otros de coordinar rutas y vehículos, mientras que los cabecillas supervisaban la logística general y los contactos que facilitaban la salida de la droga hacia mercados más amplios. Ese nivel de organización es precisamente lo que explica por qué el operativo fue diseñado para ejecutarse de manera simultánea en varios puntos estratégicos. La intervención se desarrolló en almacenes clandestinos, zonas de transporte y otros espacios previamente identificados por los investigadores, donde la policía logró sorprender a los implicados y evitar que destruyeran evidencia o escaparan. La coordinación con el Ministerio Público permitió asegurar cada ambiente allanado, formalizar la incautación de los bienes hallados y dejar bajo custodia los elementos necesarios para continuar con el proceso penal. Durante el megaoperativo se logró la captura de los principales integrantes de la red, entre ellos cabecillas que, según la investigación, cumplían un rol central en la dirección de las actividades ilícitas. La detención de estas personas constituye uno de los golpes más importantes contra la organización porque permite desarticular la línea de mando y cortar la capacidad de reacción inmediata del grupo. En ese sentido, la operación no solo apuntó a intervenir a ejecutores, sino también a neutralizar a quienes tomaban decisiones, coordinaban envíos y administraban el negocio criminal. En las diligencias también se incautaron toneladas de droga, vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo y equipos de comunicación que ahora serán sometidos a peritaje. Cada uno de estos elementos resulta clave porque permite reconstruir tanto la magnitud de la red como la forma en que sostenían sus operaciones diarias. La droga decomisada representa una afectación directa a la economía ilícita del grupo y un freno concreto a la posibilidad de que esa mercancía llegara a su destino final. Las armas halladas refuerzan el nivel de peligrosidad de esta organización, ya que demuestran que no se trataba solamente de una red de transporte o acopio, sino de un grupo preparado para defender su actividad ilícita mediante la violencia si era necesario.
Los equipos de comunicación, por su parte, serán analizados para determinar qué contactos utilizaban, cómo coordinaban desplazamientos y si mantenían nexos con otras células o intermediarios dentro de la cadena del narcotráfico. La investigación también apunta a que la red había construido un sistema de acopio y traslado cuidadosamente planificado, con centros clandestinos destinados a guardar la droga antes de moverla hacia puntos de salida. Este tipo de operación requiere una cadena de confianza, vigilancia constante y capacidad para mover mercancía en momentos estratégicos, evitando controles policiales y reduciendo la posibilidad de pérdida de carga o captura. De acuerdo con la información recogida por las unidades antidrogas, la organización criminal venía obteniendo millonarias ganancias ilícitas gracias al volumen de droga manejado y a la complejidad de sus rutas. Esa rentabilidad explica por qué estos grupos suelen invertir en vehículos, almacenamiento, comunicaciones y protección armada, buscando blindar su actividad y prolongar el negocio tanto como sea posible. El despliegue policial se realizó de manera coordinada en diversos puntos para impedir que los intervenidos se alertaran entre sí. Esa simultaneidad fue decisiva porque en operaciones de este tipo un retraso de minutos puede significar la pérdida de evidencia, la fuga de los cabecillas o el traslado de la droga a otro escondite. La precisión operativa permitió intervenir con rapidez y asegurar los elementos más sensibles de la investigación. Las autoridades han señalado que esta estructura venía afectando de forma grave la seguridad nacional al alimentar una economía ilegal que impacta en la violencia, la corrupción y el fortalecimiento de otros delitos conexos. El narcotráfico no solo implica la producción y salida de droga, sino también el control de territorios, el uso de rutas clandestinas y la generación de dinero que luego puede ser usado para sostener otras actividades criminales. En ese contexto, la labor de inteligencia previa fue fundamental para identificar rutas, horarios, vehículos y puntos de reunión. Esa fase de seguimiento permitió a los investigadores construir un mapa operativo de la organización y determinar los lugares exactos donde convenía actuar para producir el mayor impacto posible sobre la red. La información obtenida durante ese periodo también será útil para ampliar las diligencias y ubicar a otros implicados que no estuvieron presentes en el momento de la intervención. Los peritos ahora revisarán el dinero en efectivo incautado, los dispositivos electrónicos y los documentos hallados durante los allanamientos para establecer si hay registros de pagos, rutas de entrega, contactos internacionales o coordinación con otras estructuras. Ese análisis será crucial para entender cómo se distribuían las ganancias y si la organización tenía conexiones con mercados externos que recibían la droga luego de abandonar el territorio nacional. Las rutas utilizadas por el narcotráfico en el país son diversas y complejas, con corredores que atraviesan zonas fronterizas y territorios de difícil control. La información disponible sobre este tipo de estructuras criminales muestra que operan con apoyo de vías terrestres, aéreas o fluviales, dependiendo de la región, y que su actividad se adapta a la geografía y a la presión policial existente en cada zona. En ese escenario, el golpe de hoy adquiere una relevancia adicional porque interrumpe una parte de esa cadena logística. El operativo también representa una afectación económica importante para la organización, ya que la droga incautada deja de convertirse en ganancia para la red criminal. En palabras simples, el valor de lo decomisado no se limita al peso físico de la mercancía, sino al dinero que esa mercancía hubiera generado si lograba salir del circuito de control policial. Las autoridades han remarcado que este tipo de acciones buscan desarticular no solo a quienes transportan o acopian, sino también a quienes financian, organizan y protegen el funcionamiento de la red. La captura de cabecillas es especialmente importante porque rompe el eje de mando y genera un vacío operativo que dificulta la continuidad del negocio ilícito.
La Policía Nacional del Perú continuará ahora con las pericias de la droga incautada, el análisis de los vehículos intervenidos y el examen de los equipos de comunicación para determinar con precisión cómo operaba la organización. También se revisará la documentación y cualquier otro soporte encontrado en los almacenes clandestinos o en los vehículos empleados para el transporte. En paralelo, el Ministerio Público evaluará las medidas legales que correspondan contra los detenidos, tomando en cuenta la magnitud del cargamento decomisado, el rol que habría cumplido cada integrante y los resultados de los análisis pendientes. Esa etapa será decisiva para consolidar el caso y sostener las imputaciones por tráfico ilícito de drogas y por los delitos conexos que puedan derivarse de la investigación. La intervención de hoy confirma que el narcotráfico sigue siendo uno de los principales desafíos para la seguridad del país, no solo por el volumen de droga que mueve, sino por la capacidad de estas redes para infiltrarse en economías locales, corromper estructuras y operar con alto grado de discreción. Por eso cada mega operativo de este tipo tiene un valor estratégico que va más allá de la incautación inmediata. La destrucción del circuito logístico de una organización puede impedir que nuevas cargas salgan al mercado, cortar la financiación de otros delitos y reducir la capacidad de expansión de la red en otras regiones. Ese es precisamente el efecto buscado con una operación de esta magnitud: golpear el corazón financiero, operativo y territorial del narcotráfico. En las próximas horas, los equipos especializados seguirán recabando información sobre posibles vínculos internacionales, posibles rutas complementarias y eventuales colaboradores externos. Ese trabajo permitirá saber si la organización actuaba sola o si formaba parte de una cadena más amplia de tráfico que conectaba el país con mercados de mayor alcance. Las autoridades también han reiterado que la población debe mantenerse alerta ante indicios de acopio, traslado inusual de mercancías o movimientos sospechosos en inmuebles aparentemente abandonados o de uso irregular. En muchos casos, estos espacios funcionan como centros temporales de almacenamiento y pasan desapercibidos hasta que la labor de inteligencia logra ubicar patrones que los vinculan con actividades ilícitas. Por ahora, los intervenidos permanecen a disposición de las autoridades competentes y la investigación sigue abierta. Todo el material incautado será procesado y contrastado con la información obtenida durante meses de seguimiento para determinar el tamaño real de la estructura y la participación exacta de cada integrante. Con este operativo, la Policía Nacional del Perú ha asestado un duro golpe al narcotráfico, debilitando una estructura clave dentro de esta actividad ilegal y evitando que grandes cantidades de droga lleguen a su destino final. La magnitud del decomiso y la captura de cabecillas convierten esta intervención en un resultado de alto valor operativo para el Estado y para la lucha contra el crimen organizado. Las investigaciones continúan y el objetivo ahora es completar el rompecabezas criminal, establecer conexiones, identificar respaldos logísticos y llevar el caso a su etapa judicial con la mayor solidez posible. Mientras tanto, la red ha sido seriamente afectada, su capacidad de maniobra quedó reducida y las autoridades mantienen la presión para evitar cualquier intento de reorganización. El siguiente paso será profundizar en la trazabilidad de los envíos, en el origen de la droga y en los posibles vínculos con otras rutas activas en el país o fuera de él. Esa investigación permitirá saber si la organización dependía de una sola cadena de abastecimiento o si manejaba varios corredores simultáneos para diversificar riesgos y aumentar sus beneficios. La Policía Nacional del Perú ha reiterado su compromiso de seguir ejecutando operaciones de este nivel contra las mafias que amenazan la estabilidad del país. Y en este caso, el saldo es claro: una red criminal desarticulada, toneladas de droga fuera de circulación, cabecillas capturados y una estructura golpeada en uno de sus puntos más sensibles. En este momento, el caso entra en una fase de análisis técnico y judicial que deberá determinar con precisión
precisión la responsabilidad de cada intervenido. Pero lo que ya está confirmado es que el operativo ha tenido un impacto significativo sobre una organización que venía operando con discreción, sofisticación y capacidad logística, y que ahora enfrenta una de las mayores afectaciones de su historia reciente. La lucha contra el narcotráfico exige perseverancia, inteligencia y coordinación interinstitucional, y esta acción demuestra que cuando esas herramientas se aplican con eficacia, los resultados pueden ser contundentes. Esa es la señal que deja el megaoperativo de hoy. El Estado avanza, la red cae y el tráfico ilícito recibe un golpe que le costará tiempo y recursos recuperar.